Génesis 37, donde nos da el primer versículo nos da una información que quizás para algunos pasó desapercibido, pasó sin pena ni gloria, pero que es importante. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Por qué creen ustedes que yo creo lo que estoy diciendo? Que creo que es importante este versículo tan sencillo, carente de toda profundidad teológica. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué hay encerrado ahí? Conforme a lo que venimos viendo de la historia de Jacob. ¿Se entendió la pregunta? En principio. Sí, el versículo es muy sencillo. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ahora yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que para mí es importante este versículo? No es cuestión de adivinar qué tengo en el cerebro, que es casi imposible. Mi esposa hace 20 y pico de años que lo intenta y no lo ha conseguido, pero más allá de eso, o sea, ¿qué puede haber encerrado ahí? ¿Qué les parece? Porque sigue la historia de Isaac. ¿Porque sigue la historia del padre, dijiste? La historia de Isaac. Bueno, sí, eso es una verdad, pero hay otra cosita ahí. Hay un detalle. Profe, perdón, me acerqué mucho al micrófono. Sí. Perdón. O sea, para mí, no tengo idea, pero para mí puede ser porque era muy joven y en esa época, tipo, esa edad era joven y por ir con todo lo que había logrado, incluso llegar al lugar donde llegó, era joven. Entonces, estoy hablando de Jacob, no de José. Pero yo entendí que era por... No, entonces yo entendí mal la pregunta. Versículo 1, no llegué al 2. Yo entendí mal, perdón, profe. ¿Se acuerdan? Porque no tengo la carpeta, perdón, no tengo la ficha acá impresa, la tiene mi papá, entonces no había visto me confundí. No tiene nada que ver con la ficha, no hice una pregunta de la ficha, hice una pregunta al margen. De la Biblia. Claro. ¿De la Biblia? Claro. Perdón. No había escuchado la pregunta, perdón. No hay problema. Es impresionante tu voluntad, ¿no? Que no escuchaste la pregunta, pero igual la respondes. Eso es una cosa, está llena de pasión. Es impresionante, Maylén, me dejaste... Perdón, es que yo quería participar porque no hice la ficha, entonces no sé, me metí nada que ver. Ya te entendí, te estoy cachando, no te hagas problema, te estoy cargando. Bueno, ¿se acuerdan de una pregunta? ¿Alguien? Sí, Natalia. Porque estaba en la tierra que Dios le había prometido. Sí, esa es la bocha. Las promesas a Jacob, o sea, las mismas que fueron para Abraham y para Isaac, las promesas para Jacob estaban relacionadas con la tierra. ¿Se acuerdan que también una de las preguntas que vimos era, ¿cómo es? Ay, se me fue, señor. El tema de Dina. ¿Se acuerdan que hicimos una pregunta sobre Dina? ¿Qué decía el libro de Job? O sea, ¿qué decía Pablo Job? Una teoría que él tenía respecto de por qué habrá sido que les tocó esa desgracia con Dina. Y era por qué. ¿Quién se acuerda? ¿Qué decía Job respecto de eso? Porque supuestamente no cumplió los votos. Jacob. ¿Qué votos? El voto. ¿Qué votos? El de no regresar a Betel, profe. Claro, él tenía que volver a la tierra, pero se quedó en Sucot. Y entonces Pablo Job dice que quizás esa renuencia de Jacob a cumplir con lo que tenía que cumplir trajo aparejado este problema, ¿no? Si él hubiera estado donde tenía que estar, eso no hubiera ocurrido. Básicamente es una idea
que el autor del libro sugiere. Entonces, por eso es importante este versículo, que ahí parece no decir nada, pero sin embargo es importante, ¿no? Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. No tiene tanta relación con que Isaac haya vivido ahí, sino con que es la tierra de la promesa, es la tierra prometida, básicamente, y así se le llama, ¿no? La tierra prometida. Después el versículo 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José la mala fama de ellos. Un segundito, por favor, que ahí que me suena el... Hola, Lore. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy en medio de una clase, decime. Perdón, ¿puedes pasar 2 minutos por tu casa que llevaste lo que... Sí, dale, no hay ningún problema. Un beso grandote. Chau, chau. Va a pasar Lorena. Bueno, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. Un versículo también, otra vez. Solo un versículo, pero enorme cantidad de información. En principio, bueno, está la respuesta a la pregunta número 1 de la ficha. ¿A qué edad aparece José en la escena, en la historia bíblica? A los 17 años, ¿no? Dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos y estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. ¿Cómo le dirían en Bernal a este muchacho, Jonathan? Un buchón. Por lo menos, ¿no? Un terrible botón era el tipo. Bueno, entonces, acá ya tenemos, evidentemente, si José le decía al padre lo que pasaba con los hermanos, el padre seguramente hablaría con ellos. Cuando hablaba con ellos, ellos automáticamente se daban cuenta que José era el que le había dado el dato, ¿no? Y comienza a sumar. Y dice el versículo 3 que amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, una, y vos era el hijo de la mujer amada, ¿no? Que no lo dice ahí el texto, pero nosotros lo sabemos que es así. O sea, era el hijo de su mujer preferida, o amada, o como le quieran llamar, ¿no? Y dice que le hizo una túnica de diversos colores. Esto no pareciera gran cosa, pero una túnica de estas características era usado por la realeza, por la gente importante, y básicamente eran 11 hermanos, y el único que tenía esa túnica era José, ¿no? O sea, una marcada diferencia. Y no hace otra cosa que repetir el error del padre, ¿sí? Repite el error del padre, y si quieren, el error del padre y de la madre, ¿no? Teniendo un preferido. Uno podría decir, bueno, pero está bien, pero este era el hijo, o sea, de su esposa, la que él quería, porque él no quería ni a Lea, ni a Bilha, ni a Silpa, él lo que quería era a su esposa, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, podría considerarlo a este es mi hijo. Después lo demás, sí, bueno, son hijos, pero es un tema de la biología, ¿no? Pero entendemos que es una locura hoy, pero en aquel tiempo también, eran sus hijos, ¿no? Y dice el versículo 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ya este muchacho, José, yo no sé cuán despierto sería, ¿no? Ahora, tacto, diplomacia no tenía ninguna, ¿no? O sea, estaba todo mal. Los hermanos, yo me imagino cómo le hablaban, ¿no? Dale, que encima era el chiquito. O sea, lo tendrían para el bife. Ya estaban recontra enojados. Cuando Jacob, cuando Israel le da esa túnica, detonan. Pero atrás de esto, encima, el tipo tiene 2 sueños y se lo cuenta a los hermanos. Y el sueño, pongámosle que nosotros leemos por primera vez esto, que nunca lo leímos, que nunca escuchamos de esto. Y nos cuenta el sueño. ¿Es difícil interpretar el sueño? No, Está clarito, clarito lo que significa el sueño. Y los hermanos se recontra calientan. Sí, pero ¿qué? profe, Sí, y en otra versión leí que también ellos se enojaban por cómo él los contaba, por de la cómo forma en que lo contaba. por la forma en que lo contaba. Bueno, puede ser. Y entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Uno podría decir, bueno, es un sueño nada más, pero lo que pasa es que ellos veían lo que venía. O sea, ellos podían ver que todo se perfilaba para que eso ocurriese. ¿Sí? O sea, la preferencia de Israel, la túnica, ellos trabajaban mientras José estaba tranqui en la tienda, y el padre decía, anda a ver qué onda con tus hermanos, anda a vigilarlos, ¿no? Entonces iba, miraba qué pasaba y volvía y le contaba al padre. O sea, era una cosa que fueron acumulando, ¿no? Y cuando les cuenta este sueño, ellos entienden que hay una posibilidad concreta de que eso ocurra, y peor, ¿no? O sea, iba acumulando de una forma escandalosa, ¿no? Y soñó otro sueño y se lo contó. ¿Por qué no te callás, amigo? ¿Por qué no te callás? No, se lo contó a los hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y se lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Bueno, tampoco para enojarse, ¿no? Porque un sueño es un sueño, yo no sueño lo que yo quiero. Soñé, ¿qué va a ser? Soñé y te lo cuento, ¿no? Pero bueno, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Jacob tiene claro cómo viene el asunto de la promesa hecha por Dios a Abraham, continuada en Isaac y continuada también en él, ¿no? Y en principio pareciera que tendría que continuar en Rubén, el primogénito, pero él ya no era el primogénito, así que ya ahí había habido una movida de parte de Dios. Entonces yo creo que Israel pensaba también en esto, a ver, ¿qué onda? ¿Será acaso José el sucesor, el heredero, el de la doble porción, ¿no? Entiendo que Israel iba por ahí, su pensamiento con respecto a este sueño que José le contaba. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, es decir, los otros 10 estaban laburando. Los otros 10 estaban laburando y él estaba vagando, ¿no? Ahí jugando con la Play 4 en la tienda, ¿no? Y Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos,
te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ahora, eran 10. Ponele que hubiera 5, 6 que estaban ciegos, 2 o 3 que estaban muy, muy enojados, pero 1, 2 tenía que haber que tuvieran, por más que tuvieran bronca, un poco de cordura. No, dice, vamos a matarlo. Y se pusieron a conversar cómo le iban a matar al tipo. Impresionante, ¿no? O sea, el odio que habían acumulado por culpa del padre. Por culpa del padre. La madre, bueno, eran distintas, ¿no? Las distintas madres, qué sé yo, qué grado de influencia podían tener, pero acá clarísimamente el responsable es Israel. Sí, entonces volvemos a ver un desastre familiar a causa de la cabeza de la familia. Y esto debe hablarnos fuertemente a nosotros, ¿no? Fuertemente a nosotros, de el grado de responsabilidad que conlleva tener una familia. A veces los creyentes creemos que, bueno, que como somos cristianos y vamos a la iglesia, que todo va en piloto automático, ¿no? Y que aún cuando hacemos macanas, que como que Dios se encarga igual. Claro que Dios se encarga, pero nosotros tenemos responsabilidades y que se potencian al conocer la palabra de Dios, ¿sí? Porque cualquier padre tiene la misma responsabilidad que otro. Todos los padres tenemos la misma responsabilidad. Ahora, los padres cristianos que conocemos la palabra de Dios, que entendemos que Dios tiene un propósito con nosotros y con nuestra familia, la responsabilidad nuestra es aún mayor, ¿no? Hay un principio que vemos en la Biblia que es a mayor luz, mayor responsabilidad. ¿No? Fíjense, Israel fue un desastre todo el camino a la tierra prometida. Moisés una sola vez se equivocó, una sola vez se la mandó, una sola. Y Dios le dijo, no entrás. Yo si hubiera sido Moisés, pero aguantá, está bien, me enojé, pero no es para tanto, ¿no? Pero Moisés hablaba cara a cara con Dios. Entonces, a mayor luz, mayor responsabilidad y mayor demanda de parte de Dios, ¿no? Entonces, ahora pues venir y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, a ver qué onda con lo que soñó. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Bueno, había uno, aunque sea, entre los 10, el más grande, el más viejo, dijo, paren, no derramen sangre. No, con todo lo que implicaba el derramar sangre. Ellos conocían la historia de Caín y Abel, no les era desconocida, ¿no? Y Jesús en un momento llega a decir que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, impresionante. Así que dijo, no derramen sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Era un plan de Rubén para que no lo maten, volvía con las ovejas y Rubén iba y lo sacaba, ¿no? Y así le estaba salvando la vida. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Encima, loco, no tenías otra cosa para ponerte. Vas a ver a tus hermanos y te pones la túnica. Era una cosa de loco, ¿no? Era una cosa de loco. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y después de eso, que lo tiraba el hermano en un pozo profundo, después de eso, se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas
y no sea nuestra mano sobre él. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. O sea, mirá qué copado, ¿no? Dice, che, nuestro hermano, ¿cómo lo vamos a matar? Vamos a venderlo como esclavo. Un fenómeno, ¿no? Judá también. Y sus hermanos se pusieron de acuerdo con él. Claro, ya, ¿quién te parece? Había plata de por medio. Dice, mejor sacar plata que matar. ¿Quién te parece? Así que bueno, ahí fue la cosa. En cuanto a la ficha, para no pasarla por alto, la pregunta 2 dice, ¿cuál sería el propósito de Dios al darle los sueños a José? Esto creo que estaba en el libro, si no recuerdo mal, la respuesta. Porque bueno, cada uno de nosotros podemos tener una idea, ¿no? Pero básicamente el propósito de Dios tiene que tener que ver con darle convicción a José de su plan con su vida. O sea que José, porque se lo da 2 veces el sueño, aunque con distintas características, pero es el mismo sueño, 2 veces. Entonces, con lo que vamos a ver que más adelante lo va a decir el mismo José con los sueños del faraón, ¿no? Si el sueño estaba 2 veces, era que algo cierto y confirmado de parte de Dios. José lo entendía como algo que Dios iba a hacer con seguridad. Ahora, no era tanto para ese momento donde él era un jovencito, sino porque aún jovencito iban a venir severas pruebas sobre su vida. ¿Sí? Severas pruebas sobre su vida, que ya todos sabemos, pero que vamos a ir viéndolas a lo largo del día de hoy. La pregunta 3 dice, ¿cuáles fueron los motivos que los hermanos tuvieron para aborrecer a José? Bueno, los vinimos viendo, ¿no? En primer lugar, la preferencia del padre. O sea que Jacob hizo una diferencia enorme entre él y los otros 10. Enormes diferencias. Y eso fue acumulando bronca en cada uno de los muchachos. El tema de que los vigilantearan, ¿no? El tema que le contara todas las malas acciones que ellos realizaban, y además que José tenía una conducta irreprensible. No era solamente que era un buchón, sino que aparte él era irreprensible. O sea, no podían decir, sí, pero José también, porque José se portaba bien, ¿no? Después cuando les cuenta el sueño, después la túnica de colores, y después cuando le cuenta el sueño. Los sueños son como el broche de oro, donde probablemente los hermanos se imaginaban, con toda esa bronca y con todo ese odio, que el día de mañana Israel no iba a estar y que probablemente el que dirigiera el asunto fuera José. Y ya imaginarse solamente esa situación ya se les tornaba como insoportable, ¿no? Así que estos fueron los motivos. Ahora, una pregunta podría ser, ¿eran motivos válidos para aborrecer al hermano? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí o no? Y yo creo que me hubiese dado una re bronca a mí. ¿Cómo? Que a mí me hubiese dado bronca la diferencia. Uh-huh. Y Mati se hacía el canchero. Eran más que suficientes. Eran más que suficientes. Y me faltó el hecho de que mientras los otros trabajaban, él estaba tranquilo en la tienda, ¿no? Habría que sumarle eso, que ahí el tema del pastoreo no lo hacían por Zoom, ¿no? Había que estar en el campo, con altísimas temperaturas, al rayo del sol, por más que buscaran un resguardo, ellos caminaban muchos kilómetros para encontrar agua y pasto para las ovejas. No era que tenían ahí un lugarcito que iba y ellos tenían seguramente, sin ninguna duda, mucho ganado,
Y no era que estaban en un lugarcito, porque en un lugarcito, en una semana, las ovejas se comen todo el pasto. Así que había que ir a buscar otros pastos, ¿no? Y pastos y agua, porque tenían que tomar agua también. No podían llevar una cantimplora para cada oveja. O sea, tenían que encontrar pastos y agua. Más allá que conocieran la región, ustedes vieron que hay momentos, que hay lugares que hay sequía, hay momentos que en otro hay lluvia, o sea, no era que podían ir siempre al mismo lugar y tener una rutina. Era un trabajo arduo, arduo, arduo. No era agotador. Pero José, tranquilo, en la tienda en pantuflas, ¿no? Así que sí, eran más que suficientes. Pero insisto, el disparador, el responsable directo es Israel. Israel es el responsable directo. ¿Sí? Y José, teniendo 10 hermanos, se crió como hijo único. O sea, con los mambos de los hijos únicos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes son hijos únicos? ¿Son solitos? ¿O todos tienen hermanos? ¿Todos tienen hermanos? ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo. No hay nada mejor que tener a alguien con quien pelear desde chico, ¿no? Espectacular. Profe, Sí. Yo de 12 soy un hijo único, profe. De 12 12. hermanos soy hijo único. Mira, a vos te hicieron una túnica de colores. Bien, y ahora vemos acá en el versículo 28, y vamos a ver la pregunta 4 y la 5, y después vamos al recreo. Tomamos 5 minutitos. Dice, el 25 dice, había una compañía de ismaelitas, es decir, descendientes de Ismael, que venía de Galaad y sus camellos tenían aromas, bálsamo, mirra, bueno, eran las cosas que llevaban de Oriente para Egipto, ¿no? Entonces Judá dijo a sus hermanos que aprovechó, ay, que matemos a nuestro hermano, curamos su muerte, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestro hermano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, ¿no eran ismaelitas? ¿Cómo cuando pasaban los madianitas? Entonces, ¿eran madianitas o eran ismaelitas? Entonces, esa es la pregunta 4. Dice, ¿son la misma tribu? Ismaelitas y madianitas, ¿son la misma tribu? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Natalia dice que no, Sabrina dice que no, Analía dice que no, Sofía dice que no, Carla no dice nada, y Carla dice que sí. ¿Jonathan qué dice? Me hace que sí. Sí, para mí que sí. ¿Son la misma tribu? Yo sí, profe. Dice que viajaban juntos en sí, las dos tribus. Está bien, Como que pero- eran una sola. está bien. Yo viajo con mi prima, pero no soy mi prima. Ella es hija de mis tíos y yo soy hija de mis viejos. No somos lo mismo. Ella es Rodríguez de apellido y yo soy López. Entonces, cuanto a la pregunta 4, en principio son dos tribus diferentes. ¿Sí? Claramente, los ismaelitas son descendientes de Abraham por medio de Agar. ¿Se acuerdan? Agar es la sierva egipcia, que Sara tuvo la idea de tener un hijo proveniente del vientre de Agar, pero como hijo adoptivo de la familia, ¿no? Después, bueno, tuvieron esa historia cuando Isaac nació, que finalmente la echan. Así que ahí tenemos a Ismael. Y los madianitas también son descendientes de Abraham, pero por Setura. Setura es una de las esposas que Abraham tomó después de que Sara murió. Entonces, claramente son dos tribus diferentes, más allá de que hay un cierto parentesco, que de alguna forma son familias por tener un antecesor en común como Abraham. Pero el tema acá, la explicación es un poquito
lo que decía Jonathan, ¿no? Que yo lo corrí un poquito a ver si me decía algo más, pero no, se quedó ahí, se quedó en el molde. Ellos, las caravanas que iban, por decirlo de alguna forma, de Egipto, recorrían esa medialuna que se llama medialuna fértil, y iban a Babilonia, ¿no? De Babilonia a Egipto, de Egipto a Babilonia. Y Babilonia eventualmente de más allá de lejano oriente, ¿no? Ponerle de la India, o podía haber alguna cosa que llegara. Pero básicamente el tema estaba por ahí, ¿no? Entonces iban y venían, y hacían todos el mismo recorrido. Por tener un territorio en común, porque básicamente era el mismo territorio donde vivían, y tener la misma actividad, y tener a Abraham como antecesor, se fueron de alguna manera, por usar una figura, se fueron fundiendo, se fueron mimetizando. Si bien se podía distinguir madianitas de ismaelitas, en un momento los términos resultaron intercambiables, ¿sí? Porque prácticamente eran un mismo grupo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es básicamente la explicación. Andaban juntos, pero que de tanto andar juntos, teniendo tantas cosas en común, la misma actividad, el mismo territorio, el mismo pariente, fueron como si fuera una sola tribu, ¿no? O una misma tribu. Por eso esa es la explicación para el intercambio. Miriam, entiendo que me estás respondiendo la pregunta que te hice, pero vos acá me estás hablando de José y yo estoy hablando de los ismaelitas y de los madianitas, que acá José no tendría nada que ver en esta pregunta, ¿sí? Que después me decís que José era libre, fue esclavo para alcanzar el propósito. Bueno, sí, es una forma de verlo. Pero estamos hablando básicamente de la pregunta, ¿sí? De la pregunta 4, que es esta que acabamos de redondear. Bien. Después de la pregunta 5 dice, ¿qué frase se repite varias veces? Bueno, tenemos que ir al capítulo 39 primero. Bueno, la historia dice que Rubén volvió a la cisterna, no halló a José dentro, rasgó sus vestidos, ¿no? En señal de desesperación, de angustia, de dolor, y le dice, el joven no está, no parece, dice Reina Valera, no, que no está. Y dice, ¿yo a dónde iré yo? ¿Por qué dice esto Rubén? ¿Qué les parece? Porque era el primogénito. Porque era el mayor responsable de sus hermanos. Era el hermano mayor, o sea, él tenía un grado de responsabilidad mayor que la de los otros, ¿no? Exactamente, él era de alguna forma el que tenía que responder. Ahora habría de responder ante Israel porque José no estaba. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y dice que tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¿No? Terrible el engaño, ¿no? Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. O sea, calculen lo que le provocan al padre. Está bien, con el padre estarían un poquito enojados, ¿no? Pero ese dolor era un dolor insoportable, un dolor del que no se vuelve. Pero ya la familia ya era un desastre, ¿no? Ya habían perdido los valores más elementales. Entonces Jacob rasgó su vestido, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas para consolarlo,
Mas él no, cuando dice todas sus hijas y todos sus hijos, está hablando de toda la familia extendida, ¿no? Habla de los nietos. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Después el capítulo 38 tiene una historia muy, muy interesante. Es una historia de Judá, ¿no? Cuenta de que Judá fue a ver a un amigo ahí de la tierra de Canaán, y dice que en principio empieza hablando de los hijos, ¿no? Dice Judá se apartó de su hermano, se fue a vivir ahí cerca de la cueva de Adulam, donde habría de estar David escondiéndose de Saúl más adelante, ¿no? Un varón de esa zona se llamaba Ira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, ¿no? Es decir, que tuvo hijos con una cananea. ¿Quién? Judá. ¿De quién es antecesor Judá? Algunos de los descendientes famosos de Judá. Hagan un esfuerzo, por favor, por mi salud mental se los pido. Jesús, ¿te suena? Jesús. Bueno, Judá se casó con una cananea, no una israelita, ¿no? Y dice que ella concibió y le dio a luz un hijo y lo llamó tuvo otro hijo y lo llamó Onán, y tuvo otro hijo y lo llamó Sela, ¿no? Y después Judá tomó mujer para su primogénito, que se llamaba Tamar. Obviamente la mujer también era cananea, esta Tamar. Y dice que el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Después Onán tenía la responsabilidad de esta ley del levirato, ¿no? De levantar descendencia de hermano. Y como Onán sabía que la descendencia no iba a ser de él, sino iba a ser del hermano, dice que cuando se llegaba a su cuñada, ahora su mujer, dice que vertía en tierra, ¿no? Es decir, que lo que se llama el coitus interruptus, ¿no? Así se llama científicamente lo que hacía Onán. Y desagradó enojo de Jehová lo que hacía. Solamente díganme en sí o no. Todos entienden lo que significa esto, ¿no? O hay alguien que no entienda lo que significa que Onán vertía en tierra. ¿Alguien no lo entiende? ¿Todos lo entienden? ¿Sí? Ok. Y desagradó el ojo del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, porque es muy chiquitito. Pero la realidad es que lo que Judá pensó, Tamar es mufa. Se me murió el primero, se me murió el segundo, me va a matar al tercero también, así que la piloteamos con que es chiquito, qué sé yo, anda tranquila. Yo ya cuando pasen los años te llamo para que cumplamos con esa ley del levirato y que vos tengas descendencia de tu esposo, ¿no? Pero dice que pasaron muchos días, bueno, básicamente pasaron muchos años, ¿no? Y murió la mujer de Judá. Escuchen esto, ¿no? Dice, murió la mujer de Judá. Después Judá se consoló, o sea, tuvo su duelo, su luto, hasta que ese tiempo transcurrió, pasó, y subió con un amigo, ¿no? Con este, donde vivía él, con Ira, el amigo de él, y le avisaron a Tamar, a su nuera, que el suegro andaba por ahí.
Y Tamar se había dado cuenta que Judá había pensado que ella era mufa. Entonces dijo, este Judá no va a hacer la movida con el hijo y todo. Acá algo tengo que hacer, porque si no, ella de alguna manera iba a quedar desamparada. ¿Sí? Dice que entonces se quitó ya los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se arrebozó, se arregló, se maquilló, ¿no? Y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Evidentemente era la forma en que podían identificar a una mujer que practicaba este oficio. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Qué divino que es Reina, ¿no? El Casidoro de Reina, uno lee el Casidoro de Reina y todo es una hermosa poesía. O sea, el tipo estaba negociando con una prostituta, ¿no? O sea, ¿cuánto cobrar? Está diciendo, básicamente. Pero lo presenta tan lindo, ¿no? Que parece que hasta que estuviera bien. Déjame ahora llegarme a ti, ¿no? Claro. Bueno. Y ella le dijo, ¿qué me darás? O sea, ¿cuánto tenés para pagar? Están negociando. Y él le respondió, yo te enviaré de ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Judá le dijo, ¿y qué querés que te dé? Y ella le dijo, dame tu sello, ¿no? Que era un anillo con el que se sellaba. Dame tu cordón, ¿no? Con lo que se ajustaba la ropa, y tu báculo, que era el bastón, ¿no? Con el que esas largas caminatas se apoyaban en él, ¿no? Y él se lo dio, era como una seña, decir, bueno, cuando me traes el cabrito yo te devuelvo esto, ¿no? Y la tipa quedó embarazada. Impresionante puntería, ¿no? Alguien dijo alguna vez, lo escuché alguna vez y me quedé regulando. Este predicador tenía la teoría de que tanto Tamar como en su momento Betsabé sabían que estaban en su periodo fértil. Ellas podían reconocer que estaban ovulando y eso fue parte del plan, ¿no? Que Betsabé, sabiendo que estaba ovulando, se mostró ahí a los ojos de David, para que, conociéndolo a David, y David hizo todo lo que, ¿no? Bueno, me parece una locura, ¿no? Una locura. Pero bueno, nada, es una teoría del hombre que le largó al aire y yo quedé así, con la boca así. Bueno. No, me estaba contando esto y me acordé, porque uno de los ejemplos que da es este, ¿no? Que esta también, sabía que estaba ovulando y ese día lo fue a buscar al suegro para quedar embarazada. No fue casualidad, ni el destino, ni que Dios hizo que qué sé yo. Bueno, entonces quedó embarazada esta mujer, se levantó, se fue, se volvió a la casa, tranquila, ¿no? Ahora, también impresionante lo de Tamar, ¿no? Que tuvo relaciones sexuales con su suegro, se la bancó como una duquesa, todo bien, ¿no? También impresionante lo de Tamar. Ya algunas de ustedes ya me imagino que se están haciendo la imagen y Santo Cristo de la Gloria, ¿no? Bueno, Judá envió el cabrito, se ríe Sofía, Judá envió el cabrito por medio de su amigo para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la encontró. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera, la que anda laburando por acá? Y ellos dijeron, acá no hay ninguna ramera que trabaje, no hay ninguna. Dice, sí, ¿cómo que no? No. Bueno. Entonces volvió a Judá y le dijo, mira, no la encontré, y los hombres del lugar dijeron que ahí no hay ninguna ramera. Dice, bueno, listo, que se guarde el cordón, el báculo y el sello, que se lo guarde. Yo hice lo que tenía que hacer, vos sos testigo, listo. Bueno, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado
¿Cómo sabía? No, no sabía, pero estaba embarazada, así que algo había pasado. Ciertamente está embarazada a causa de sus fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. La ley decía que había que apedrearla. El tipo la quería prender fuego, ¿no? El tipo era un hombre que piadoso, que amaba a Dios y la. Vamos a prenderla a fuego, ¿no? Pero ella cuando la sacaban, imagínense cómo la sacaban a la mujer, ¿no? Embarazada y todo, sacaban así de los pelos. Dice, díganle a mi suegro, del varón dueño de estas cosas, estoy embarazada, para que él sepa quién es el padre. Y le dijo, fíjate de quién son estas cosas, este sello, este cordón y este báculo. Y entonces Judá, que se podía haber hecho el sonso, lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo. ¿Cómo más justa? Esta es una torranta, anduvo, ¿sabe Dios con quién? ¿Con dónde? Dice, no. Ella es más justa que yo. Dice, por cuanto yo no le di a mi hijo. ¿No? Judá entendió todo lo que había pasado y que él había actuado mal y que estaba en este momento pagando por ese error, ¿no? Y dice, nunca más la conoció, es decir, nunca más tuvo relaciones con ella. Y llegó el momento de dar a luz y había gemelos. Tenía gemelos en su vientre. Sucedió que cuando daba a luz, uno de los niños sacó la mano y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero, pero volviendo a meter la mano, he aquí que salió el otro. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? ¿No? Otra vez, gracias Reina por describir estas cosas de esta manera. ¿Qué brecha te has abierto? ¿No? Ya está, no le puedo agregar nada. No se le puede agregar nada. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces, ¿quién era el primogénito? ¿Sara o Fares? Sara. Sara era el primogénito. ¿Y cuál de los dos va a ser el antecesor de Jesús? ¿Sara o Fares? Es fácil la pregunta, no hay mucho que pensar. No, ya así como viene la pregunta es bastante obvia, ¿no? Es decir, en la genealogía de Jesús tenemos a en toda esa genealogía que conocemos, uno de los antecesores de Jesús es hijo de Judá con su nuera cananea que se disfrazó de prostituta. No, porque uno que esperaría de la familia de Jesús, del padre, del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, del tataratatarabuelo, del tataratataratatarabuelo, ¿qué esperaría? ¿No? Uno más bueno que el otro, todo santo con la aureola arriba, ¿no? Y lo que nos muestra la genealogía, sin decirlo, pero de los que conocemos la historia, como mínimo era gente común, como mínimo, ¿no? En algunos casos era un poquito más que común. Eran gente que tenía mala fama, que había hecho acciones complicadas, ¿no? El caso de Salomón. Salomón, el hijo de David, lo tuvo con Betsabé, que es cuando había adulterado con ella, ¿no? Y después de haber matado a su esposo o mandarlo a matar, que es básicamente lo mismo, nace Salomón, ¿no? Rahab, que también era prostituta, decís, wow, qué impresionante, ¿no? ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir eso? Que de alguna manera Jesús se identifica
se identifica, no solamente se identifica con la raza humana, sino que se identifica aún con las bajezas de la raza humana. Al hacerse uno de nosotros, verdaderamente se humilló, verdaderamente se humilló. ¿Sí? No es que él se comportara como ninguno de estos, ¿no? Que tuviera ninguna de esas actitudes, pero sí en cuanto a su genealogía. La genealogía habla de quién somos, de dónde venimos, ¿no? Y Jesús tenía todos estos tremendos personajes, ¿no? en su genealogía. Y es realmente muy interesante, es todo un mensaje, ¿no? Es todo un mensaje. Para nosotros que a veces, quizás en algún momento de nuestra vida, alguno de nosotros pensó que no éramos lo suficientemente dignos del Señor, que no, con todo lo que hicimos, la forma en que vivimos, cómo podríamos formar parte de la familia de Dios, ¿no? Pero Jesús nos da ese mensaje, dice, yo me identifiqué y yo no redimo solamente tu presente, yo redimo tu pasado y redimo tu futuro. Él es el Redentor eterno. ¿Sí? Así que eso es importante que lo podamos comprender, ¿no? Y ahí el capítulo 39 dice que, bueno, José fue llevado a Egipto, finalmente, y que Potifar, el oficial del faraón, era el capitán de la guardia, ¿no? Era el jefe de los que estaban ahí, básicamente que cuidaban al faraón. Y dice que este Potifar, que era un hombre muy importante en Egipto, bueno, le fue dando responsabilidades y José todo lo hacía bien, todo lo hacía bien. Y cuando lo puso en algunas actividades comerciales, también esas actividades comerciales prosperaban. Y entonces fue teniendo cada vez un lugar de mayor preponderancia dentro de la administración de esa casa, de ese hogar. Y el problema que José se ve que era buen mozo, ¿no? Se ve que era fachero, tenía mucha facha, era como el emperador. Y dice que la mujer de Potifar puso sus ojos en él. Bueno, primero puso los ojos, después puso la mano derecha, después la izquierda. Y José estaba espantado, ¿no? Y una y otra vez la rechazó. Y bueno, la mujer se ve que era perseverante. Entre sus virtudes estaba la perseverancia. Y siguió insistiendo pensando que en algún momento habría de sucumbir a sus encantos. Pero José era un verdadero hombre de Dios, ¿no? Era un hombre que tenía bien en claro lo que era la santidad. Y si alguna cosa le faltó entender con esto de haber sido transportado como esclavo y vendido como esclavo, seguramente esa lección haya sido bastante intensa, ¿no? Como para unas cuantas materias que le podían faltar, las aprobó todas como libre. Y bueno, conocemos la historia. En un momento la mujer ya lo ataca directamente y él, viendo que ya no había más forma de zafar, sale corriendo. Y la mujer le manotea la túnica, la ropa, ¿no? Y salió José como estaba. Disparó, ¿no? Y verdaderamente es literalmente es un ejemplo, ¿no? No es solamente una historia. Ese salir corriendo habla de lo que Dios significaba para José. Y yo creo que cada uno de nosotros muchas veces estamos en algún momento de nuestra vida, o quizás hasta en el presente, estamos en situaciones límites. No por ahí con estas características, pero sí en situaciones límites donde todas las circunstancias pareciera que nos llevan a ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, hacer cosas reñidas con la santidad, con el honor, y dice que José salió corriendo.
José no pensó. No, y yo creo que esa es la actitud que debemos tener, ¿no? Cuando hay circunstancias de esta índole que nos llevan a una situación límite, corramos. No nos plantemos a pelearla, porque a veces es el peor error, ¿no? Vieron, la Biblia dice en un momento, el que esté firme, no el que esté flojo, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme. Y José esto lo entendía bien, ¿no? Todavía no se había escrito eso, pero José lo tenía entendido. O sea, él estaba firme, él estaba bien, pero no dio la más mínima posibilidad a nada. Salió corriendo. Y bueno, nada. Esto que podamos esa lección tomarla para nuestra vida, ¿no? La cuestión que la mujer, viéndose desairada y despechada, lo acusó falsamente, ¿no? Lo acusó falsamente de que había intentado violarla y que ella empezó a gritar y que cuando ella empezó a gritar él se asustó y salió corriendo y que hasta dejó la ropa tirada, ¿no? Una terrible, aparte de atorranta, mentirosa, ¿no? Y finalmente Potifar lo mete en la cárcel a José, a causa de esto. Ahora la pregunta 6 dice, a la luz del castigo recibido, ¿qué creyó Potifar sobre José? ¿Qué pusieron ahí? Carla, ¿qué pusiste ahí? Perdón, profesor, ¿en qué pregunta era? Porque La 6. se me iba al internet. ¿Cuál era la pregunta, La 6. profesor? La 6. Porque se me salió el internet recién y no escuché lo que estaba diciendo. La 6. ¿Me escuchás ahora? ¿O ahora tampoco me escuchás? 5. 6. 6. Ahí está. A la hora del castigo recibido, ¿qué crees? Yo puse que Jehová estaba con él, ¿no? Eso es lo que o sea... no, esa es la 5. Esa es la 5. La 6. No, la 6, a la luz del castigo, recibido, ¿qué creyó Potifar sobre José? Esa. Que Jehová estaba con José y que todo lo que hacía prosperaba a su mano. Yo puse eso. Y por eso lo metió en la cárcel. Ah, no, porque no escuché lo que dijo antes. No importa que no me hayas escuchado. No. Te estoy preguntando qué pusiste en la ficha. No importa que no me hayas escuchado. Bueno, yo puse eso. En la Yo 6. pienso del castigo, o sea, el castigo, yo pensé en ese momento de lo que a él lo trajeron hasta donde estaba, digamos, a Egipto, cuando fue, no sé si me entiende. No, pero no te das problema. Está bien, ya me diste la respuesta. Yo el castigo lo tomé como que porque él estaba ahí. Y entonces cuando lo recibe, yo pienso en ese momento, ¿qué piensa Potifar? Que él, en el momento que lo conoce, que todo le iba bien, como que él estaba con Jehová. Eso entendí, yo puse eso. No sé, yo capaz entendí mal la pregunta. Puede ser. Selva, ¿qué pusiste ahí? Profe, yo puse como que él pensaba que era una buena persona. No le dio el castigo que se merecía, pero sí lo mandó a la cárcel. ¿Y cuál es el Como castigo? que no, que dudó de la acusación que le hicieron. Pero él creía que era un buen hombre. Conocía la actitud, yo puse que conocía la actitud de José. ¿Y Eso es lo que yo puse. Ok, ¿y cuál era el castigo que merecía José por el cargo ese? Siendo un esclavo. Yo creo que matarlo, pero él lo mandó a la cárcel. Que era lo que quería la mujer de él, que lo matara. Pero él lo mandó a la cárcel. Potifar lo tenía que ejecutar. Era un esclavo. Ni siquiera era egipcio, era un esclavo.
Lo tenía que ejecutar por semejante barbaridad. ¿Cómo va a intentar, después de toda la confianza que él le dio, intentó violar a la mujer? Evidentemente tenía que morir. Y sin embargo lo mete en la cárcel. Evidentemente Potifar conocía a José, pero seguramente también conocía a la esposa. Yo puse, profe, en las 6, le digo. Yo puse, José no solo huyó de la tentación, sino que no culpó a la esposa de Potifar, ni tampoco se victimizó. Él podía haber contado la verdad, ya que Potifar dudó de esas acusaciones, porque conocía la actitud de José. Mucho sentido no tendría, ¿no? Imagínense que me agarran a mí, no sé, en la Casa Rosada y, no sé, y la vicepresidente me acusa de que yo la quise violar. Y yo digo, no, es mentira, ¿a quién le van a creer? ¿Qué sentido tendría que yo cuente otra historia, no? Pero bueno, está bien, es una presunción. Evidentemente este hombre creyó que José era inocente. Por su falta tenía que haber muerto, pero probablemente no solamente conocía a José, sino probablemente también, seguramente, conocía a su esposa y haya entendido qué es lo que había pasado ahí. ¿Sí? Entonces, finalmente, el pobre José fue puesto en la cárcel. Y lo extraordinario, ¿no? Lo extraordinario es esa frase con José preso. Y el Señor prosperaba todo lo que José hacía. Decía, perdón, y Jehová estaba con José. Entonces, pero pará, loco, estaba preso. Y el Señor estaba con José. Pero estaba pasando re mal. Lo habían vendido como esclavo. El Señor estaba con José. El Señor estaba con José. No tenemos que olvidarnos nunca, nunca de que el Señor está con nosotros. Su favor no se aparta de nuestra vida. Más allá de la circunstancia que nos toque atravesar, más allá de lo que nuestros ojos nos muestren, no tenemos que perder nunca de vista o sea, hay cosas que nos pasan que son reales, que no son imaginarias, que son reales, que son serias, que son graves, que nos producen temor, angustia, inquietud, dolor, tristeza, pueden ser reales, pero no tenemos que perder de vista que aún en esos momentos Dios está con nosotros, su propósito no cambió, sigue habiendo propósito con nuestra vida y tenemos que buscar en esas situaciones de conflicto, negativas, complejas, tenemos que entender, buscar qué es lo que Dios nos quiere enseñar, en qué manera esa situación nos va a potenciar, nos va a mejorar. No miremos como el mundo mira las situaciones adversas, miremoslo como oportunidades de conocer nuevos aspectos de Dios. ¿Sí? De su amor, de su santidad, de su bondad, de su misericordia, porque es en las crisis donde podemos conocer a Dios, ¿sí? Donde lo conocemos en profundidad. Nunca nos olvidemos de esto. Es muy tremenda la frase, el Señor estaba con José, pero estaba en cana, pero el Señor estaba con José. Pero si estaba con José, ¿por qué no evitó que los hermanos lo vendan? ¿Por qué no evitó? Porque lo vamos a ver más adelante. Porque todo lo que José vivió tenía un propósito. Había un propósito. Y más allá de todo lo adverso, lo negativo, lo doloroso, lo trágico, lo triste, todo el dolor de su corazón, el dolor del corazón de su padre, la culpa en el corazón de sus hermanos, vivieron con eso. Imagínense lo que era Israel, cómo vivió los años posteriores, con una angustia y una tristeza permanente. Me imagino que estaría el recuerdo permanente en sus labios, mencionándolo a José cada día, y los hermanos sobrellevando esa culpa. Un desastre, ¿no? Pero
había un propósito, había un propósito, había un propósito, ¿no? Esto es lo que tenemos que recordar en nuestra vida. Nunca nos olvidemos de eso, hay un propósito, hay un propósito. Y el capítulo 40 ahí nos encuentra con la historia de que estuvo ahí estando preso, que dos oficiales del faraón, no el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, se sospechaba de que habían delinquido, uno de los dos había delinquido, pero no sabían bien cuál era, y entonces ellos tuvieron un sueño y se lo contaron a José, ¿no? Y José les interpreta el sueño, es decir, Dios le dio la interpretación del sueño que estos hombres tuvieron. Y cuando le dice al jefe de los, no me acuerdo cuál era, si el de los coperos o el de los panaderos, el que zafó, el copero es el que zafó y el panadero el que murió. Entonces volvió el jefe de los coperos, ¿no? Y al jefe de los coperos, que José ya sabía que iba a zafar porque le interpretó ese sueño de parte de Dios, dijo: lo único que te pido es no te olvides de mí cuando vuelvas a estar en tu puesto. ¿Qué pasó? El tipo se olvidó de José, ¿no? No, parecía que si nosotros no conocíamos la historia, no conocemos la historia de José, ¿no? La estamos leyendo por primera vez. Y llegamos acá y decimos: loco, es una novela turca. ¿Viste? Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Dice: ¿cuándo pinta la buena? ¿Viste? Realmente parece que fuera así, pero, dice que capítulo 41 dice: pasado 2 años, lo podía haber sacado, el tipo ni se acordó, zafó, estaba contento, festejó y se olvidó del pobre Rosito que estaba en la cárcel. Y entonces, bueno, viene el sueño ustedes conocen, de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, las 7 espigas de trigo cargadas, las 7 espigas secas. El hombre estaba ahí desesperado y nadie podía interpretar ese sueño, y llamó a los magos, a los encantadores, los hechiceros, a toda la merza que tenía ahí en la corte el faraón, y nadie podía interpretarlo, ¿no? Y entonces, recién entonces, el copero, conforme al propósito que Dios tenía, se acordó de José. Y le dijo: Señor, hubo alguien que así, le contó la historia y lo llaman. Y cuando lo llaman y el faraón le cuenta el sueño, José, clarito, ¿no? Dios le da la interpretación clarita del sueño y le dice: mira, los dos sueños son diferentes, pero son el mismo sueño. Lo que quiere decir que Dios está determinado a hacer esto. Y van a venir 7 años de mucha abundancia. Va a haber mucha abundancia en Egipto. Pero esos 7 años de mucha abundancia van a seguir de 7 años de hambre, de pobreza, de miseria, donde nadie se va a acordar de aquellos 7 años de abundancia a causa de lo terrible que va a ser. Así que, bueno, el faraón lo que tendría que hacer es buscar una persona capacitada, entendida, que pueda, bueno, preparar todo esto, ¿no? Que pueda capitalizar esos 7 años de abundancia para poder suplir los 7 años que vienen de desgracia, ¿no? Y el faraón, hombre de Estado, dijo: ¿Quién mejor que vos? ¿Quién mejor que vos? Y ahí, wow, el tipo saltó de ser un esclavo falsamente condenado, preso, años en la cárcel, pasó a ser el número 2 del imperio más poderoso de la tierra de ese momento. Así, un momento, de un momento para otro. Estaba en una situación terrible, preso, sabe Dios hasta cuándo, y en un instante pasó de esclavo preso
a primer ministro de la potencia mundial de ese momento. Así que no te preocupes si estás en una situación terrible de caos, que no ves la salida, que decís, no, acá, que ni Dios puede hacer algo. Olvídate. Dios es Dios. Y por un lado, nuestro Dios es un Dios de procesos. No es un Dios que hace magia. No, nosotros no nos gustan los procesos, no nos gustan. Pero es la escuela de Dios, es a través de los procesos. Pero a la vez, cuando atravesamos ese proceso y lo atravesamos bien, es decir, es como si fuera un estudio, no sé, la secundaria. Pasaste el primer año y diste los exámenes, aprobaste, pasaste el segundo, fuiste dando el examen, aprobaste, pasaste hasta que llegaste a quinto y terminaste. Y te graduás, ¿no? Y decís, uy, qué terrible, ¿cuándo termina? Y en un momento terminó. Y estás ahí recibiendo tu título y decís, wow, parece que fue ayer que empecé a estudiar, ¿no? Pero pasaron cosas. Y todo ese tiempo estuviste incorporando aprendizaje, fuiste cada vez mejor y estuviste cada vez más capacitado para llevar adelante ahora ingresar a la vida adulta, ¿no? Dejar la adolescencia atrás, esa primera juventud y ya ver el tema universidad, trabajo, ¿sí? Un cambio. Y así es con Dios. Así es con Dios. Hay situaciones que son terribles, que no podemos entender cómo puede ser esto. Bueno, tranquilo, estás en el proceso. Estás en el proceso. Y Dios, cuando ese proceso se cumple y cuando nosotros completemos ese proceso en la manera adecuada, porque también está la posibilidad de que no aprobemos los exámenes, ¿no? Viene el examen, no apruebo, viene el examen, no apruebo, ¿y qué pasa? Y no pasás de año, quedás en el mismo, hasta que apruebes. Y vuelve a repetirse la prueba, y vuelve a repetirse la prueba. Eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Cuando vemos que la prueba se repite y se repite es porque no estamos aprobando. Porque una vez que la aprobaste no te toman la misma prueba, no te toman el mismo examen, ¿sí? Así que esto. Bueno, y finalmente es nombrado ahí por el faraón. Faraón dijo, José, Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea, vos vas a ser el número 2. Lo mismo que Daniel. ¿No? Lo mismo que Daniel. Daniel era el número 2. O sea, estaba el emperador y él. Un esclavo, un judío. Lo mismo, ¿no? Un esclavo hebreo. Y ahí está como el número 2 en la potencia mundial. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. ¿No? Le puso un nombre egipcio y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. O sea, se casó con la hija del sacerdote. Y la pregunta 7 dice, ¿por qué José se casó con una egipcia? O sea, siendo quien era José y habiendo de ser quien habría de ser en la posteridad para el pueblo de Israel, ¿cómo es posible que no se haya casado con una mujer de su pueblo? ¿No? Esta es una pregunta que al menos yo me hice. Entonces yo le puse esta pregunta, ¿por qué José se casó con una egipcia? Bueno, no sé qué pusieron ahí en sus fichas, pero lo primero que vemos en el texto, y esto es fundamental, chicos, que ustedes puedan leer bien. Lo primero,
dice, Faraón le dio por mujer a Senat. O sea, el faraón le dijo, esta es tu mujer. No es que José anduvo mirando y se enamoró de una chica y le invitó a tomar un café. No, Faraón le dijo, esta es tu mujer. Ese es el punto número uno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Faraón hace eso? Bueno, en primer lugar, los hebreos eran muy rechazados por los egipcios. Uno de los motivos era porque eran pastores de ovejas y para ellos era abominación, era horrendo, no podían compartir ni el lugar. Y este era hebreo, ¿no? Entonces, no solamente era esclavo, sino era de una nación que... entonces, muy probablemente, el faraón lo quiso posicionar a José, no solamente con el título que le dio, sino ubicarlo también en un lugar social, ¿sí? Más allá del cargo político. O sea, más allá de lo político, hubo también un tema social. Lo colocó en un lugar de privilegio en la sociedad, ¿sí? Lo colocaba en lo más alto de la escala social. O sea, estaba el rey, la familia real y los sacerdotes. Eso es lo más alto en la escala social de aquel entonces, ¿sí? Entonces lo coloca José a ese nivel en lo social también. Profe, una pregunta. Sí, dale. ¿Esos sacerdotes qué hacían? Los cultos a los dioses paganos. Egipto tenía pilas de dioses. Adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban las estrellas, adoraban a la rana, a la mosca, eran terribles. Ustedes lo vamos a ver en los días venideros, no sé si la clase que viene o la otra, no recuerdo exactamente, pero por ejemplo las plagas de Egipto, si uno se pone a investigar, va a caer en la cuenta que son juicios sobre los dioses de Egipto. El río Nilo era un dios. Y el último dios que es enjuiciado por las plagas es el faraón. Porque el faraón se lo consideraba hijo de Ra. Ra era el dios sol. ¿Sí? Ra y Amón eran los dioses principales. Ra era el sol, Amón la luna. Eran los dioses, las deidades principales. ¿Sí? Y a Faraón se lo consideraba hijo de Ra. O sea, por lo tanto, también el faraón era un dios en Egipto. Así que el último juicio va directamente en contra de Faraón, ¿no? Donde muere su primogénito. Y él no lo puede evitar, siendo un dios, ¿no? Y aparte estaban los dioses, Osiris, que era el dios de la muerte, Anubis, había otras deidades también que estaban relacionados con todo esto, ¿no? Que no lo pudieron hacer volver. El dios de la muerte y el otro que custodiaba el camino a la muerte, ninguno lo pudo hacer volver al hijo de Faraón, ¿no? Fue un juicio durísimo, pero era un tema de Dios el asunto, ¿no? No era un tema social, no era un tema de pueblos, no era un tema de esclavos y amos, ¿no? Muy bien. ¿Está bien, Sofi? Sí, perfecto. Entonces José se casó con una mujer que adoraba un montón de dioses. Por supuesto. No a Dios. Por eso la pregunta 7. ¿Cómo podría ser que José se case con una mujer así? Por eso la pregunta 7. Porque no pareciera que es ilógico, que no tiene sentido conforme al propósito. ¿Sí? Justamente ahí está el asunto de la pregunta 7. Eso es lo que justifica la pregunta. Por eso les hago la pregunta, para poder reflexionar sobre esto, ¿no? Y dice que nacieron 2 hijos de José dentro de esos 7 años de abundancia, y al primogénito lo llamó Manasés y al segundo lo llamó Efraín. ¿Qué significa
Manasés. ¿Qué significa? Manasés significa el que hace olvidar. Eso es el significado. ¿Qué significa Efraín? Doblemente fructífero. Ese es el significado. Ahora, ¿qué es lo que mostraban? La pregunta 8 dice, ¿qué mostraban los nombres de los hijos? En cuanto a Manasés, es, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todo mi sufrimiento, la casa de mi padre, o sea, me hizo que me olvide. Permitió que me olvide de todo eso, Dios, ¿no? Con todo lo que me ha dado. Y el segundo, Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso es lo que muestra el nombre, qué es lo que quiere transmitir con ese nombre. ¿Está bien? Una cosa es lo que significa el nombre y otra cosa es lo que quiere, el mensaje que transmite. ¿Está bien? La pregunta 9 dice, ¿cuánto tiempo pasó desde que fue vendido por sus hermanos hasta que fue nombrado primer ministro en Egipto? ¿Cuánto pusieron? 13 años. 13 años, muy bien. 13 años pasaron, exactamente. O sea que ahí cuando José era el segundo, ¿cuántos años tenía más o menos? Era ¿Cuántos joven. tenía? Yo para la escuela voy más. Como mínimo 30. Porque si tenía 17 cuando empieza la historieta, y el tema es cuánto pasó de sus 17 a que fue vendido como esclavo. Pueden ser 6 meses, 1 año, 2 años, sí, eso es lo que no sabemos exactamente. Pero a los 17 pasaron 13, son 30. Si como mínimo tenía 30 años, podía tener 30, 31, 32, no más de eso. Calculemos cuánto tenía Rubén, ¿no? Rubén tenía unos cuantos más, cuando menos 45, 50 años como mínimo, ¿no? Entonces, el capítulo 42 dice que viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis aquí mirando? Yo he oído que hay víveres en Egipto, vayan allá y compren para nosotros, ¿no? Y acá empieza la historia de todas las idas y venidas y que José los reconoce a los hermanos, ¿no? Y toda esta historia que uno se pregunta, o podría preguntarse, ¿por qué José hizo todo esto? ¿Para vengarse? Y evidentemente uno ve que no hay ese espíritu en José de venganza, ¿no? Yo creo que más bien José se puso en las manos de Dios como un instrumento aleccionador, ¿no? Como un instrumento de disciplina, no de castigo, de venganza, de verduguearlos, sino esto, ¿no? De que puedan ver y entender cómo, a pesar de su maldad, Dios se movió. Y que ellos, un mensaje tremendo es cuando le dice, estén tranquilos, que no les pese haberme vendido, porque Dios tenía un propósito. Esa palabra es una palabra tremenda. Es una palabra. ¿Cuántos de nosotros, habiendo alcanzado quizás una parte importante en el propósito de Dios con nuestras vidas, se nos presenta aquel que nos dañó en el camino y decimos, hey, quédate tranquilo, yo hoy entiendo, aunque vos quisiste hacerme mal, tranquilo, ¿no? Había un propósito de parte de Dios, Dios te usó igual. ¡Wow! Tremendo lo clara que la tenía José. Qué clara la tenía José. Y uno Creo dice, que ahí también está la madurez del proceso, ¿no? Porque a veces uno madura o si no uno se enoja. exactamente, exactamente. Esto de lo que el proceso produjo en José. No, si yo hubiera sido José, che,
¿Se acuerdan del sueño? Cuando les conté un sueño de un manojito que se doblaba y ustedes se enojaron. ¿Se acuerdan? ¿Y ahora? No, yo le hubiera dicho sí, de una. ¿No? Pero vemos que José, nosotros leemos, Jehová estaba con José. Y pareciera que fuera que José recibió algo especial de parte de Dios. No, José tenía una relación especial con Dios, porque la relación de Dios con José estaba disponible para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no me ama a mí más que a vos. Dios nos ama igual. Y cuando se manifiesta diferente, es porque el otro es diferente. Dios no amaba más a David que al resto, pero David amaba más a Dios que el resto. Y por eso él tuvo ese conocimiento de Dios, esa intimidad con Dios lo llevó a tener un profundo conocimiento, y ese profundo conocimiento se transmitió en forma de seguridad en David. Todo lo que David hacía sabía que Dios estaba con él. Y por eso no tenía miedo. David no tenía miedo porque su tiempo de intimidad con Dios lo hizo conocerlo. Nosotros cuánto hablamos, Dios esto, Dios el otro, el Todopoderoso, aquel que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, va, pa, 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 pa. Ahora, cuando las papas queman, decimos lo mismo, no, yo estoy tranquilo, tengo paz, el Señor está conmigo como poderoso gigante, o andamos llorando por los rincones. Esta es la milonga, chicos. De esto se trata este asunto. Este asunto se trata de esto. Si nosotros no tenemos intimidad con Dios, no lo podemos conocer. Si no lo podemos conocer, no podemos vivir nada de lo que chamullamos. Y cuando llega el momento... Profe. Sí, Carla. Como esa parte donde cuando él está en la cárcel, bueno, cuando se van esos dos, los que él le interpretó el sueño, viene y entra uno como de los guardias, algo así, y le pregunta por qué seguía ahí tranquilo adorando a Dios por más de todo lo que le estaba pasando. Y le decía, estás en la cárcel. Y él seguía igual adorando, porque él sabía, ¿no? Bueno, también esa parte yo me acordaba ahora. Sí. Y acá hay algo que a mí personalmente me vuela la cabeza. Nosotros estamos compartiendo todo esto y lo entendemos y apuntamos a eso, queremos ser mejores, queremos crecer, pero contamos con la palabra de Dios. José no tenía Biblia, chicos. José no había una Biblia. No había una Biblia, no había nacido Moisés todavía. No había Biblia, no tenía ningún texto, no había nada. Solamente una relación con Dios. Solamente una relación con Dios. Nosotros tenemos 150.000 ventajas. Tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos Biblias, tenemos instituto bíblico, tenemos comentarios, tenemos internet para nuestra edificación. José no tenía nada, solamente ni más ni menos que su relación con Dios. Pero era una relación genuina que permitió que José lo conozca. Y al conocerlo, él tenía paz y tenía confianza. Tenía seguridad. No tenía dudas. ¿Que la habrá pasado mal? Claro que la pasó mal. ¿Quién la va a pasar bien en una cárcel? Nadie la pasa bien en una cárcel. Aunque te llame vudú, no la pasás bien en una cárcel. Nadie la pasa bien en una cárcel. Pero el tipo estaba sereno. Él entendía que algo Dios iba a hacer. ¿Cuándo? No sé, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que Dios va a hacer algo. ¿No? Y creo que va por ahí la cosa. Siempre pienso en los amigos de Daniel, ¿no? Cuando Nabucodonosor le dice que si no adoran la estatua los va a meter en el horno y le dice, rey, no hace falta que te contestemos, vos ya sabés lo que pensamos. No vamos a adorar la estatua.
Y nuestro Dios nos librará. Una declaración de fe. Nuestro Dios nos librará. Y si no, 5 letras. Y si no, 5 letras. La expresión de fe más grande de la Biblia para mí. Y si no, sepas, oh rey, que tampoco vamos a adorar la estatua. Es decir, creemos que Dios nos va a librar de esto, pero si no nos libra y tenemos que morir quemados, moriremos quemados. Si nuestro destino es morir en este horno, moriremos en el horno, pero no vamos a adorar la estatua. Dios sigue siendo Dios, por más que nos metas en el horno. ¡Wow! ¡Wow! Eso tampoco tenían Biblia, ¿eh? Bueno, eso tenían alguna cosita, ¿no? Habían leído a Jeremías, habían leído a Moisés, pero había que vivir la fe de esa manera, ¿no? Lo más fácil de todo era, bueno, total, Dios ya sabe, ¿no? Dios sabe que mi corazón está con Él, que haga este gesto, no pasa nada, que adore la estatua para que no me maten. Pero prefirieron ser quemados que traicionar su fe. Y lo que digo siempre, ¿no? Y repito, y repito, y repito, y repetiré hasta que parta de esta tierra. Todas estas cosas que fueron escritas tienen el propósito de impactar nuestra vida, de transformarnos, de hacernos mejores. Ese es un aspecto del plan de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Y no nos asustemos si en este tiempo nuestra fe es probada, si en este tiempo pasan cosas, wow, tremendas. Tranquilo. El propósito de Dios sigue en pie, no cambió. ¿Sí? El propósito de Dios no cambió. Y pase lo que pase, el propósito de Dios no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, tranquilos. Tranquilos. Dios ya lo hizo y lo va a volver a hacer. Muy bien. Bueno, finalmente decía esta historia de que los envían y van y vienen y finalmente se mudan todos para Egipto, ¿no? Todos se trasladan a Egipto. Y la pregunta número 10 dice, ¿qué palabra divina se cumple con la mudanza a Egipto? ¿Qué pusieron ahí? Profe, yo puse, haré de ti una gran nación y multiplicaré tu descendencia. ¿Y qué tiene que ver con Egipto? Y fueron a otra nación, ¿Pero dónde? todo el pueblo. A ver, léeme de nuevo lo que pusiste. La palabra divina que yo puse, haré de ti una gran nación y multiplicaré tu descendencia. No habla de mudanza, no habla de Egipto, no va por ahí. A ver, otro. Está bien igual, Sabri, ¿eh? Está bien. No, en serio, no, sin broma te lo digo, está bien. El tema es este, el tema es que usemos la cabeza, que pensemos, que busquemos, que investiguemos. ¿Algún otro que puso? Que su familia iba, o sea, sus hermanos iban a llegar ahí también, su familia, algo así. ¿Y dónde está eso? ¿En qué Como pasaje? que iban a trasladarse al lugar. ¿Pero en qué pasaje está eso? ¿Eh? ¿En qué pasaje? No, porque ellos, digo que ellos en un momento, los hermanos y eso llegan a donde está él. Sí. ¿Y? ¿O no? Sí. Bueno, y eso. Pero la pregunta dice, ¿qué palabra divina Y bueno, de eso. se cumple? ¿Y pero Que cuál es la también palabra se que se cumple. cumple? Ah, bueno. Y lo que estoy preguntando es cuál es la palabra que se cumple, ¿no? ¿Qué pasó? Corre la guitarra, dejala ahí arriba de la cama, no guitarríes, dale. A ver, otro. Profe, yo puse que Dios dijo que su pueblo habitará en lugar ajeno. Dios trasladará. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Lo leí en la Biblia, en el libro. Ah, tiene 66 libros la Biblia. A ver, alguien que me diga la cita bíblica. Profe, Génesis 15, del 13 al 16. Bien, bien. Génesis 15,
Dice, entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Génesis 15:13. Anótenlo, así no se olvidan. ¿Qué palabra divina se cumple con la mudanza a Egipto? La palabra que el Señor le dio a Abraham y que está registrada en Génesis 15:13. Después sigue diciendo, ¿no? Va a ser esclava ahí, será oprimida, bla, bla, bla. Pero el tema es la mudanza. Yo hablé de la mudanza nada más. ¿Sí? ¿Qué palabra se cumple con la mudanza? Génesis 15:13. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, finalmente viajan, entran allí en Egipto, ¿no? Y estaba todo bien. Una bendición, ¿no? El faraón re contento que viene el padre de José. ¿Se imaginan? José era number one, ¿no? Y el faraón dijo, buenísimo, que mi Messi, ¿no? Que mi Messi esté contento. ¿No viste que al Barcelona le quieren llevar a Agüero para que Messi esté contento? Porque Agüero para lo único que sirve para hacer reír, pero entonces dijo, qué bueno que viene la familia, buenísimo. Bueno, y en un momento dice algo, una frase que a mí la verdad que me causó gracia y motivó que le ponga la pregunta 11. Dice en Génesis 47, se encuentran Faraón y Jacob, se encuentran Faraón e Israel. Y Faraón le dice, ¿cuántos años tenés? Y Jacob le responde, los días de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de mi vida. Pocos. Le dice, tiene 130 años y le dice que son pocos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué dijo que eran pocos? ¿Qué pusieron ahí? ¿Quién me cuenta? Ariel, ¿qué pusiste ahí? En la 11. No, profe, esta no. Esa no. Tengo una puntería yo espectacular. Sofía. Profe, yo puse que eran pocos. Dale, Johnny, dale. Dale. Puse que eran pocos comparado a los años que cumplieron Abraham y Isaac, que fueron 175 años y 180 Isaac. Muy bien, correcto. Tiene que ver con eso. Jacob se compara con el padre y con el abuelo. El padre murió de 180, el abuelo murió de 175 y él tenía 50 años menos. Y ya se veía, ¿no? Medio cachuzo. Muy bien, por eso dice, son pocos. Buenísimo, Emiliano, buenísimo. En ese tiempo, profe, sí, en ese escucho. tiempo era normal vivir así tantos años. ¿Si era normal? ¿Dijiste? Claro, ¿por qué vivían tanto? Sí. Vemos que antes del diluvio, las personas vivían 700, 800, 900 años, antes del diluvio. Y evidentemente el diluvio algo modificó en la atmósfera terrestre, porque ya después ningún patriarca ni siquiera se acercó a esas edades, ¿no? O sea, vemos que Noé sí, después ya, y empieza a descender. Y la realidad es que no se habían desarrollado las enfermedades y todas esas cosas. Porque después fue bajando y siempre siguió bajando, ¿no? En un momento en la historia, un tipo que llegaba a 50 años ya era un anciano. A los 50 años era un anciano. ¿Sí? Sí, Nati. Puede ser que igual está escrito que Dios dijo que ya no vivan más tanto los humanos.
porque su maldad era grande y encima que No, vivía muchos años. no, me parece que vos te referís al texto de Génesis, dice, serán los días del hombre 120 años. Pero eso era lo que iba a pasar desde ese momento hasta el diluvio. De eso está hablando, no está hablando de la edad de las personas, cuántos años iban a cumplir. Pero sin ir tan lejos, yo cuando yo era chico, para mí un tipo de 60 años era un viejo. Y yo tengo 60 años, mirá cómo estoy. Un bombón. No ando cuando hace calor no salgo porque tengo miedo de derretirme. ¿Qué decía? Señor, que hay un video viral de un señor de 103 años que está arreglando la vereda. Mirá, tal cual. Así que bueno, Sofi, era así. O sea, pero venía descendiendo, ¿no? Había un proceso, ¿no? Había un proceso. Pero sí, en ese momento... Porque yo cuando... Bueno, entonces ahí tenemos la 11. Bueno, y dice que Faraón le dio para que eligiera el mejor lugar, le dio el mejor lugar que les podía dar en toda la tierra de Egipto. La tierra de Gosén era el mejor lugar para las ovejas, el mejor lugar que tenían. Así que estuvieron ahí en un lugar extraordinario, ¿no? Y vamos a ver en el capítulo 48 que Jacob bendice a sus hijos y bendice a sus nietos, hijos de José. Y la pregunta 12, los tenía que hacer ahí buscar un poquito en la Biblia, ¿qué fue lo que movió a Israel a bendecir a sus hijos y a sus nietos según el escritor de la carta a los Hebreos? ¿Qué pusieron ahí? Analía, usted que se sacó un 10 en Hebreos. que muestra la máxima de la fe, puse el patriarca. ¿Muéstrala? Que fue la bendición impartida. Ay, tu internet está catastrófica, sale todo cortado. Pero bien, fe, escuché que dijiste fe. Lo que movió a Israel a bendecir a sus hijos y a sus nietos fue la fe. Eso dice el autor de la carta a los Hebreos, ¿no? Fue la fe. Y yo les pregunto a ustedes, que no está en la ficha, ¿en qué sentido la fe mueve a Jacob a bendecir a sus hijos y a sus nietos? ¿En qué sentido? ¿Qué les parece? En ver hacia el futuro, de que vuelvan de vuelta a la tierra prometida, que era el propósito del principio de Dios. Siempre que hablamos de fe, siempre que hablamos de fe, estamos hablando de creer y confiar en Dios. Si hablamos de fe, es creer y confiar en Dios. Entonces, el autor de la carta de los Hebreos dice que fue por la fe que Jacob bendijo a sus hijos y a sus nietos. Entonces, fue porque Jacob creía y confiaba en Dios que los bendijo, le dio una palabra para el futuro, conociendo el Dios que habría de estar en sus vidas, presente. Génesis 49. Bueno, en principio, en el 48, bendice a Efraín y a Manasés, y acá se da nuevamente una historieta, ¿no? ¿Quién era el primogénito? ¿Quién era el que debía recibir la doble porción? ¿Manasés o Efraín? ¿Quién era el primogénito? Manasés. Manasés era el primogénito. Pero Jacob ora por Efraín, y José dice que a José le molestó,
y le agarró la mano al padre y se la puso se la cambió de cabeza, ¿no? Y Israel le dijo, no, ya sé quién es quién. No, estoy viejo, pero no tarado, quédate tranquilo. Es así la historia, ¿no? Y no le copó mucho a José. Pero vuelve a repetir de alguna manera su historia, ¿no? Jacob también era el segundo, no era el primero, y fue el heredero, y de alguna manera le da esa bendición particular a Efraín. Más allá de que la herencia, digámoslo así, la herencia espiritual recaía sobre Judá, ¿no? Y entonces en el 49 bendice a sus hijos. Y la pregunta 13 dice, ¿qué grandes líderes nacionales fueron descendientes de Efraín? ¿Qué pusieron ahí? ¿Quién me dice qué puso ahí? Josué y Samuel puse yo. Josué y Samuel. Bueno, está bien. Y uno más importante en la historia. ¿Alguien puso alguno más además de Josué y Samuel? No. ¿Quién fue el primer rey de Israel? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se acuerda? Saúl. Perdón, está bien, es correcto. Quise decir el reino dividido. Después de la muerte de Salomón, se divide el reino y queda Judá por un lado, Israel por el otro. ¿Quién reinó en Judá y quién reinó en Israel después de la muerte de Salomón? ¿Quién se acuerda? Es bastante importante. ¿Alguno se acuerda? No, si no se acuerdan, me hacen así, y listo. Bueno. En Judá reinó Roboam, hijo de Salomón. Y en Israel reinó Jeroboam. ¿Sí? Jeroboam fue el primer rey de Israel. Y Jeroboam era de la tribu de Efraín. Muy bien, nada, es un detalle para que ahí. Así que agréguenselo ahí en la 13, ¿no? Bueno, y ahí hace toda bendice a sus hijos y arranca en orden, ¿no? Dice Rubén, tú eres mi primogénito, ¿no? Dice, vos sos el primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Acá está la clave del tema del primogénito, ¿no? Se consideraba esto, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Esto no era Rubén, es todos los primogénitos, ¿sí? Y después dice, impetuoso como las aguas, se hace principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén tuvo por mujer a una concubina de Israel, por lo tanto, quedó eliminado del concurso. ¿Y quién sigue? Simeón y Leví, son los que siguen. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Está hablando de los hijos, ¿no? Mamma mía, ¿cómo hablaría de los enemigos? En su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. ¿Se acuerdan de qué está hablando, claramente de qué está hablando Israel, ¿no? De cuando fue que violaron a la hermana y ellos mataron a todos los hombres de Siquem, de Sucot, hicieron un desastre ahí, ¿no? Mataron a todos los varones. Maldito su furor, que fue fiero. Parece Martín Fierro, ¿no? Y en su ira que fue dura, yo los apartaré, los esparciré, dice el Señor. Dice José. Perdón, Dios, dice Jacob. No pegué una, ¿no? Ahí está. O sea, quedó eliminado el primero, quedó eliminado el segundo, quedó eliminado el tercero. ¿Quién viene cuarto? Judá. Y dice, Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Qué significaba el nombre Judá? ¿Quién se acuerda? Lo hicieron en la tarea. ¿Ninguno se acuerda de la tarea que hizo? Rapidito, lo copiaron rapidito. Alabanza. Alabanza, la baracaya, la barazanda, la.
te alabarán tus hermanos. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, ¿no? Conforme a ese nombre, hace como un juego de palabras, ¿no? Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. A ver, pónganse la mano en la cerviz. Tu mano en el cogote de tus enemigos. Los vas a cogotar a tus enemigos, eso le está diciendo. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ya no a José, ya no a José, sino a Judá. Cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Mirá qué profecía le tiró, ¿no? Impresionante. Y dice, el 10 es central, el versículo 10 es clave. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Qué es Silo? No sé, no sabemos lo que es Silo. Pero tiene que ver con la justicia, ¿no? Y a él, es como si fuera el Mesías, ¿no? Y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido. ¿Qué querrá decir esta imagen? Lavó en el vino su vestido. ¿Quién lavaría un vestido con vino? Nadie, ¿no? Claramente. Pero está hablando de que su vestido va a ser bañado en sangre, ¿no? Y es interesante que Juan en Apocalipsis, cuando habla de que el Señor regresa de la segunda venida para Armagedón, dice que sus ropas están teñidas de sangre, ¿no? Así que fíjense de Génesis a Apocalipsis, ¿no? La unión. Bueno, y sigue ahí dando su palabra profética sobre cada uno de sus hijos, y finalmente la ficha termina preguntando ¿de qué manera habría de manifestarse la supremacía de Judá sobre las demás tribus? Yo puse que Judá fue puesta a la cabeza del campamento israelita. Bien. En el peregrinaje por el desierto fue designada divinamente para ser la primera en reanudar la guerra contra los cananeos después de la muerte de Josué. Son dos esas, ¿no? Me la leíste toda junta, pero son dos. Lo primero es que el estandarte de los hijos de Judá encabezaba la marcha en el Éxodo. Eso lo vemos en Números 10-14. Bien. Lo segundo fue el primero en enfrentar a los cananeos al tomar la tierra. Eso lo vemos en Jueces 1-2. La tribu de Judá fue la primera en enfrentar a los cananeos. Bien. 2. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguien puso alguna otra cosa ahí? David fue el más eminente descendiente de Judá. David fue el rey. Hubo un montón de reyes, pero el rey fue David. Los reyes buenos se comparaban con David. David era el parámetro. David era el metro patrón con el que se medía el resto. ¿Sí? Es decir, que y las promesas hechas a David, las promesas hechas a David muestran la supremacía de Judá. Cuando le dice, tus hermanos se inclinarán, está hablando de esto, ¿no? Que la descendencia de Judá iba a ser la que estuviera en el reinado. Y por último, si todos los reyes iban a salir de Judá, y Dios le dijo que nunca iba a faltar un descendiente a David en el trono, obviamente se termina y se abrocha y se cierra con Jesús. Jesús es descendiente de Judá. Jesús es descendiente de Judá y es la máxima expresión de la supremacía de Judá por sobre las otras 11 tribus. ¿Sí? Siendo él el rey de Israel. ¿Sí?
Así que, muy bien, por ahí iba la cosa. Y que además, este último rey, Jesús, el último rey, no solamente va a reinar sobre todos sus hermanos, sino que va a reinar sobre todos los pueblos de la tierra.